estemos todos enterados de los cambios que esta nueva regulación trae. No creo que el webinar se nos vaya a extender mucho porque es algo también muy puntual, entonces vamos viendo. La idea es que puedan ahí ir levantando sus manitas o poniendo los comentarios en el chat y Pablo me va a ayudar con revisar si hay comentarios pendientes. Vamos a ver, voy a compartirles toda mi pantalla para que podamos ir viendo todo. Ok, bueno, hacemos tal vez este requisito porque este es un requisito que no es nuevo, que ya lo teníamos incorporado desde hace varios años. Voy tal vez a hacer un repaso breve de esto. En el 2012, Costa Rica oficializa el código eléctrico, la NFPA 70 como. Antes de esa fecha, el código eléctrico era una normativa recomendada, pero no era obligatoria. Con esa obligatoriedad que entra en el 2012, se establece que ciertas actividades tienen que pasar por un proceso de verificación de instalaciones eléctricas y se da un plazo de 5 años para que esas organizaciones puedan hacer ese servicio, ese proceso de verificación a través de una adaptación de instalaciones eléctricas, que se llama UBIE. Pero resulta que decía la reforma que esa UBIE tenía que estar acreditada por el ECA, ¿verdad? Ya ustedes saben todo lo que el proceso de certificación y de acreditación involucra. Entonces, se dio un plazo de 5 años para que estas organizaciones pudieran sacar su acreditación y poder brindar el servicio para vender verificaciones de instalaciones eléctricas. Resulta que ese plazo venció en 2017 y llegó el 2017 y nadie en el país se acreditó para poder hacer este proceso. Entonces, entramos como en un dilema ahí, ¿verdad? Como cómo íbamos a implementar el requisito. Posteriormente, o cercano a esta última reforma que tuvimos, fue del reglamento de permisos de funcionamiento, fue en el 2016, por aquí. Y este reglamento de permisos de funcionamiento, como ustedes saben, Pao, Pablo, disculpa, se te está cortando. voy a dar mi para ver si se mejora. Me avisa si se mejora. Ahora sí se escucha mejor. Gracias. Sí se escucha mejor. Ok, voy a poner aquí también el otro router por aquello. Bien, entonces, como recuerdan, en el 2016, cuando se publica el nuevo reglamento, que ya no es nuevo, ¿verdad? Porque fue en el 2016, en el reglamento de permisos de funcionamiento, se establece la existencia de este anexo, que es la tabla de clasificación de actividades. Y entonces se establece que algunas actividades iban a tener un asterisco en su vida. Ustedes lo ven, las actividades, poder riesgo es A y tiene asterisco, y hay otras actividades que su tipo de riesgo es A, no tiene asterisco, ¿verdad? Entonces, así quedó para el famoso asterisco para lo que decía artículo. Hola, se sigue oyendo cortado. Sí, Pao. Oh, qué torta. Entonces, permítame un segundito para poderme pasar de router. Muchas gracias. Denme un segundito. Voy a desconectarme y ya vuelvo a conectarme. Pablo, estate pendiente de poderme volver a admitir cualquier cosa. Entendido. Hola.
Creo que ahora sí se escucha mejor. Hola, hola. Sí, ok. Muy bien. Vamos a verlo. Bien, les decía, entonces, todo esto del asterisco era relevante porque me lo exigían para la relación de funcionamiento. Acá el artículo 13 básicamente del reglamento establecía que es que presentar el certificado de verificación de instalaciones eléctricas vigente, ¿verdad? Y que ese requisito iba a aplicar solo para los establecimientos que tuvieran un asterisco en el anexo 1 de este decreto, ¿verdad? Que ese es, está bien. Si mi actividad de funcionamiento, que los permisos de funcionamiento tienen un código que se llama código, está declarado ahí, entonces si mi código sigo tenía asterisco, yo iba a tener que hacer este proceso. ¿Quién me iba a hacer este proceso? En buena teoría me lo tenía que hacer una UBIE, como les estaba contando, pero las UBIEs no existían, ¿verdad? Porque no había nadie que estuviera acreditado. Todo eso que les acabo de contar, entonces, es la parte de historia. Que el año pasado ya tenemos como país 2 UBIEs que lograron acreditarse. Y como ya entonces existía quién podía venir a hacer este proceso de la U, pues entonces ya el requisito ahora sí iba a tener, digamos, como sentido. Pero en eso es que entra esta reforma de esta semana que les vamos a compartir. Según esta reforma, básicamente realizar este proceso de verificación de instalaciones eléctricas, todos los lugares que estén clasificados como peligrosos, según el artículo 500 y 506 de la NFPA 70, ahorita eso, de reunión de más de 100 personas. También, según el artículo 518 del Código Eléctrico, ahorita vamos entonces a conversar eso. Y como acá nosotros, este material se los vamos a pasar, por supuesto, entonces, para hacer más como las autoridades lo que terminaron diciendo es que dijeron, bueno, en la realidad quienes tienen que pasar por este proceso de verificación de instalaciones eléctricas son aquellas actividades que estén listadas en la nueva reforma. Y ahora, esta es la vieja, el reglamento viejo de permiso de funcionamiento, ahora tenemos esta nueva tabla. Es una tabla de este reglamento original, ¿verdad? Y esta nueva tabla básicamente que trae es el tipo de profesional que me va a hacer esa verificación de instalaciones eléctricas. Ya no solamente se permite que sea una unidad de verificación de instalaciones eléctricas la que me haga eso, sino que también permite que algunas verificaciones las un CAPDE, que es un profesional que tiene una certificación específica, o un profesional responsable, un profesional simplemente inscrito de ingenieros y arquitectos. ¿En función de qué? Si lo vemos acá, del tamaño de la empresa. O sea, si la empresa es grande, entonces va a tener que ser necesario un CAPDE según el tipo de actividad. Y si la empresa es mediana o es pequeña, y para definir si es mediana o es pequeña, se va a definir a partir de los certificados PYME que nos da el MEIC, ¿verdad? Donde ahí queda como estipulado si somos medianos o somos pequeños. Entonces, hacer eso a través de una UBI incluso, de un CAPDE o de un profesional responsable. Bien, no sé si hasta acá me van captando. Pablo, tal vez me comentás si hay como dudas en el chat hasta este momento. Por el momento no tenemos dudas, pero sí hay momentos donde se te corta un poco la voz todavía, Pau. Ok, voy entonces a quitar de nuevo el video, a ver si se mejora. Ya no sé qué está pasando porque este internet ya sí debería ser como mejor. Bueno, entonces, en conclusión, acá, ¿quiénes van a hacer este proceso de verificación de instalaciones eléctricas? Aquellos que básicamente existen en estos anexos. El anexo del reglamento de permisos de funcionamiento y el anexo de este reglamento nuevo que les estoy proyectando es el mismo anexo.
La única diferencia entre un anexo y el otro es que en el anexo nuevo el profesional va a poder hacer la verificación. Vamos ahora un poquito el tema de la NFPA y de quiénes son los profesionales. La NFPA habla de qué clasifica la NFPA como lugar peligroso y como lugar de ocupación. Para la parte de lugar, algunos de ustedes, de hecho, hace unos días preguntaron cómo sé si mi lugar es peligroso, ¿verdad? Si mi establecimiento es peligroso. Entonces, según la NFPA, del artículo 500 al artículo 506, nos dice que vamos a entender como un lugar peligroso aquellos lugares en donde se generan gases inflamables producidos por líquidos combustibles, vapores producidos por líquidos combustibles, o polvo combustible, o fibras, o partículas combustibles, sin incluir a lo que son los pirotécnicos. Entonces, si en su existe algún tipo de espacio en donde estos, digamos, como materiales, gases, vapores, etcétera, se generen, pues en buena teoría, según el código, deberían, ¿verdad? Esa infraestructura de pasar por este proceso. Sin embargo, no nos vamos a enredar, nos vamos a dirigir nuevamente a ver, ¿verdad? Para poder determinar si mi actividad tiene que pasar o no tiene que pasar por la verificación. Hay algunas actividades que no están incluidas acá. De hecho, si las vemos acá, como este anexo y el anexo siguen siendo igual, vamos a ver poderlo ver así. A ver. La actividad que aquí dice nuevo, que tiene que pasar por el proceso de verificación eléctricas, es la del código 61161. Si nosotros nos vamos al reglamento, vamos a ver que esta es la primera actividad, asterisco. Si nosotros seguimos bajando, nos vamos a dar cuenta que la segunda actividad, que también tiene el asterisco, es esta otra actividad de extracción de petróleo crudo. Y si yo me voy acá también esa actividad listada, ¿verdad? Así sucesivamente. Por eso les digo que son, digamos, anexos homólogos en cuanto a lo que definen que es una actividad con asterisco. Entonces, si su actividad... Sí, se sigue cortando bastante. Ay, qué torta, ya ahora sí que no sé qué hacer, qué puedo, estoy conectada a eso. Voy a devolver si. Hola, hola, hola. Creo que de ahorita sí se escucha bien. Ok, vamos a ver entonces si lo logramos. Bien, les decía entonces que los prácticamente iguales en el sentido de que definen las actividades que tienen que pasar por la verificación, de manera que si acá no está incluida en esta tabla, pues no va a tener que pasar por el proceso de verificación, ¿verdad? De momento, pese a que tal vez tenga áreas en donde se puedan generar, ¿verdad? Inflamables, estos vapores inflamables, ¿verdad? Esto que estamos hablando. ¿Qué me dice eso? Tal vez nada más para que lo tengan ahí en el radar. Me dice, sin embargo, que en cualquier momento eventualmente se detecta que esa presencia de esos componentes está en mi organización, pues podría ser que la autoridad si llegue a solicitar esa verificación, ¿verdad? Justificando que mi actividad puede llegar a tener esto, ¿verdad? Sin embargo, de una forma formal, solamente las actividades que van a estar incluidas en esta tabla son las que tienen que pasar
por ese proceso de verificación, ¿ok? Me van avisando si, si va siendo claro esto. No sé, Pablo, si hay como alguna duda hasta este momento. Por el momento no hay consultas. Ok, ¿se va escuchando mejor? Sí, ahorita sí se escucha mejor. Súper. Ahora, vamos a la otra escenario, porque recuerden que como vimos aquí, según el reglamento, tienen que pasar por el proceso de verificación los lugares, ya vimos que es un lugar peligroso, y los lugares que tengan ocupaciones de reunión de más de 100 personas. Aquí entran un montón de ustedes, ¿verdad? Un montón de clientes nuestros ingresan en esta clasificación que tal vez son, por ejemplo, una planta de alimentos que no tiene cosas peligrosas, pero que sí es un lugar o un establecimiento que tiene una reunión para más de 100 personas. Entonces, estas personas, estas organizaciones tienen que pasar por el proceso de verificación de instalaciones eléctricas. Bueno, les vamos a contar la teoría, parece que no. Que ya les vamos a ampliar. Resulta que si nosotros vemos la reforma en la literalidad, dice que, este es el artículo 521 de ese reglamento, dice que las ocupaciones de reunión, 100 o más personas tienen que pasar por el proceso de verificación, pero también dice eso el artículo 518 del Código Eléctrico, que es la NFPA 70. Entonces, si yo me voy al artículo 518 del Código Eléctrico, ese artículo señala los edificios o las porciones de edificios o las estructuras diseñadas para reunir a 100 o más personas con propósito de deliberación, de adoración, por ejemplo, como una iglesia, de entretenimiento, como un cine, como un teatro, de comida, de bebida, restaurantes, de diversión, de espera para transporte, por ejemplo. Van a estar ahí clasificados como emplazamientos que reúnen a más de 100 personas. Si bien esa lista que el artículo 518 del código trae no es una lista taxativa, ¿verdad? Y incluso hablan de salones de actos, de auditorios, de pistas de boliche, de clubes, de lugares para hacer audiencias, de lugares para bailes, de gimnasios, de capillas funerarias, museos, usos múltiples, ¿verdad? Vean el montón, digamos, como de actividades que entran ahí, pero si ustedes tienen como una, ¿qué se puede decir? Como una base común, y es que son de alguna manera actividades masivas de concentración de personas. Una planta de proceso no necesariamente entra en esa clasificación, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros lo que les recomendamos es de que ustedes hagan cada uno que tenga esa condición de que son lugares de más de 100 personas, hagan directamente la consulta al área rectora de salud para, ¿verdad? Tener, digamos, constancia de si eventualmente tienen que pasar por el proceso o no. Y les recomiendo, porque recuerden que en el momento en el que les toca renovar el permiso, si ustedes no tienen los requisitos, hacer este proceso no es un proceso rápido o un proceso sencillo o un proceso barato, ¿verdad? Entonces es mejor que ya tengan como la respuesta de si tienen que prepararse para ello o no tienen que prepararse para ello, ¿verdad? Acorde. En nuestra interpretación, si ustedes no están dentro de estas actividades, no consideramos que ustedes deban de pasar por el proceso de verificación de instalaciones eléctricas, porque según como lo dice la norma, no es dentro del marco del artículo 518 y además que para nosotros es todavía más importante, ustedes no están dentro de lo que se habla, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues en nuestra interpretación, ustedes pues no tienen que pasar por la verificación. Nos piden, incluso creemos que eso puede ser defendido, ¿verdad? Explicado a la autoridad de que nos está exigiendo un requisito que la regulación no nos está exigiendo, pero bueno, al final del día la única palabra va a ser la del Ministerio de Salud.
¿verdad? Para que lo tengan entonces ahí en consideración. No sé, Pablo, si hay en este momento. Sí, tenemos un par de dudas y un comentario. Que Ok. la primera duda es de Carolina Figueroa, quien dice que además indica comedores, y si el comedor de la empresa tiene capacidad de más de 100 personas. Ahí ya es otro caso, Caro. ¿Y cómo estás? Un saludote. Ese ya es otro caso. Está muy bueno el ejemplo de la soda. Dos motivos es un buen ejemplo. El primero es porque recuerden que en el 100% de casos las sodas tienen que tener, o los comedores donde se brinden servicios de alimentación al público, tienen que tener un permiso de funcionamiento específico. Entonces, puede ser que la planta de proceso, como en el caso de Carolina, sea para albergar incluso a más de 100 personas, pero no está incluida en la tabla, no está incluida tampoco en este artículo o en estas actividades que estamos aquí señalando. Entonces, tal vez para la planta no nos va a aplicar el requisito. Para ese extremo vamos a consultar al ministerio para dejarlo claro por su. Y para la parte de la soda, sin embargo, ahí no hay forma de que nos escapemos por dos motivos. El primero es de que sí está incluido en el marco del artículo 518. Y además, si yo voy a la nueva tabla, sí voy a encontrar esa actividad regular. No sé qué decía, justamente la vi con Pablo. No se escucha. Está más que Ay, qué torpe. ¿No será que está usando algún audífono, algún micrófono o algo? Es como un corto. Sí, estoy con los audífonos, pero no creo que sea eso. Es que hace como cortos, como cortos. Pareciera Si como. te los Por quitas, internet. si te quitan los Sí, si me los audífonos. quito. Sí, déjenme que tengo por aquí otros audífonos. Permítanme un segundito. A ver, creo que aquí están otros audífonos. Bueno, sí podría hacer eso, porque no todo el día. Sí, es como falso contacto lo que está haciendo, pareciera. Ah, sí, ok. Tengo aquí en mis manos otros audífonos. Permítanme un segundo mientras los desenrollo. Vamos a ver. Ok, ¿me oyen? Hola, hola. Sí, parece que está mejor. Ok, déjame a ver, porque soy yo ahora la que no los escucha. Háblenme, a ver, un momentito. Pablo, ¿usted me oye? Sí, todo bien, Pau. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a guardar esto por acá. Bien, entonces les decía que entonces en el caso de la cafetería de su empresa, de la soda, en ese caso sí es necesario que pasen por el proceso. Primero porque estaban incluidos, como acabamos de ver, dentro de la interpretación del artículo 518 del Código Eléctrico, ¿verdad? Ahí está esa actividad como la estábamos viendo, lugares de alimentación y bebida, restaurantes, ¿verdad? Y además están dentro de la tabla nueva del reglamento. Entonces, necesariamente estas actividades sí tienen que pasar por la verificación. La única tal vez tema relevante que tienen que considerar es que no necesitan contratar necesariamente a una UBI, ¿verdad? ¿Cuál va a ser un poco la diferencia? La rigurosidad con la que ese proceso de verificación se va a realizar. Las UBIs, al ser entidades acreditadas, tienen, como ustedes van a saber, ¿verdad? Por ser empresas certificadas en sistemas de gestión, entonces las UBIs, que son similares, van a tener una rigurosidad muy alta en la forma en la que van a ejecutar el proceso de verificación, mientras que los CAPDE y los profesionales responsables
también van a tener esa rigurosidad, pero no es una rigurosidad que llegue a tener el nivel de una acreditación, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, el monto que ellos van a cobrar va a ser también menor, ¿verdad? Pero en ese caso, sí es necesario que estas otras actividades pasen por ese proceso. Caro, ¿quedó clara la respuesta? Sí, resumiendo, entiendo que entonces nos aplicaría obviamente para los permisos de funcionamiento de la cafetería, más no así para la operación completa. Exactamente, exactamente. Para la operación completa, reiteramos, lo más conveniente es que ustedes hagan la consulta para que el requisito no los tome por sorpresa. Pueden también jugarse el chance y esperar a que ellos se los pidan o no se los pidan, pero el tema es que si se los piden y ustedes no lo tienen, mientras logran gestionar, mientras logramos defender, pues podemos entrar en un proceso complicado de vencimiento del permiso o de discusión con el área rectora, ¿verdad? Que sí me lo pide y nosotros justificamos que no y que, ¿verdad? Si les ganamos el pulso o no se los ganamos. Desde mi perspectiva, lo que no está en la tabla no debería de pasar por el proceso de verificación de instalaciones eléctricas, porque si ustedes ven la tabla, justamente la tabla hace la aseveración o la clasificación de que cuando el emplazamiento tenga más de 100 personas es que corresponde. En contrario sentido, si la soda, el restaurante, la cafetería de la empresa es más chiquitito, con menor capacidad, ¿verdad? Que no llega a las 100 personas, no debería de pasar por este proceso, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí va la cosa. Sí, algo similar sería como el gimnasio también, ¿verdad? Si tiene, que también está ahí, Correcto. pero si fuera más de 100 personas, lo cual Correcto. usualmente en una empresa no lo es. Correcto, de hecho busquemos a ver acá el gimnasio, aquí también lo tenemos. Gestión de instalaciones deportivas, estadios, canchas, salas, gimnasios, piscinas, van a pasar por el proceso cuando tengan más de 100 personas. Esa verificación entonces se va a circunscribir a ese espacio, no es como que me van a hacer la verificación en ese espacio más en otro espacio más, no, vamos a circunscribirla al espacio específico de lo que se está solicitando acá en el requisito. Listo, gracias, Pau. Muy bien, Pablo, teníamos otra consulta. Sí, tenemos bastantes más. Un comentario de Oliviera Álvarez dice que una diferencia importante entre las actividades del artículo 518 y una planta de procesos es que en los del 518 se establecen como sitios de reunión, que son aquellos lugares en los que la gente se congrega voluntariamente, mientras que las empresas se trata de un tema laboral. Correcto, exacto. Muchísimas gracias, Oli, un saludo. Buenísimo. De hecho, yo por aquí tenía, porque lo descargué, lo tenía por acá, el de la NFPA 70, y si nos vamos, opa, como que se cerró. Vamos a ver, algo pasó porque se cerró todo. Pablo, ¿me seguís viendo mi pantalla o ya no? Sí, sí se ve la pantalla. Ok, voy, todo, ves como que todo se cerró, rarísimo. Si acá nosotros buscamos, aquí lo podemos, bueno, claro, esta ya es la versión 2020, ahorita hablamos de ese tema de las versiones, pero bueno, no importa, para efectos, esa parte no ha cambiado tantísimo. Aquí está esto. Vamos a ver, acá 240. Este código es como una Biblia y es como demasiado grande. Y eso que tenemos ahí en la diapositiva, pues es, digamos, como una... vamos a ver, como que la compu se pegó. Es que yo creo que el código es tan pesado que lo pegó. No. Uh-huh. 680, 406. Se demora uno bajando y subiendo acá, vamos a ver, 545. Pero sí, así que tal cual como lo acaba de explicar Olivier, estamos hablando de que las actividades de ese 518 son actividades
de concentración masiva, como todas estas que, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia eran las que estaban, digamos, como vedadas, ¿verdad? O que estaban restringidas o limitadas. No ocurre lo mismo, ¿verdad? Con las demás. Lo que pasa es que haciendo un ejercicio interesante y tal vez aquí anecdótico, les cuento que nosotros hicimos el ejercicio y llamamos al Colegio Federado de Ingenieros y les dijimos, mire, una consulta, una actividad que tenga más de 100 personas, pero que no esté incluida dentro del anexo, debería de pasar por el proceso. Y la respuesta fue, sí, debería de pasar por el proceso, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en la realidad ustedes se van a estar enfrentando un montón a casos de ese tipo, donde como el requisito, el reglamento básicamente habla de lugares de 100 personas, ya esto otro de que es según el artículo 518 ya es una letra menuda, ¿verdad? Que nadie necesariamente tiene el conocimiento o que viene aquí a la NFPA, al código, partamos de que no todo el mundo tiene el código, ¿verdad? Y entonces, pues, digamos como que sí pueden ustedes encontrarse en la práctica un montón de casos en donde la gente les diga que no se, que se va a ocupar, digamos, el permiso. Y vamos a ir nuevamente a tener que echarnos el pulso. Y bueno, va a depender de si logramos de que nos reciban el fundamento o no. Dicho sea de paso, aquí está el artículo 500. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Si ustedes ven, este artículo 500 es el que habla de todas esas clasificaciones sobre los gases inflamables, sobre si tenían gases inflamables con líquidos inflamables, que es todo eso, ¿verdad? Entonces, este es el artículo 500 y eso va del 500 hasta el 506, referenciando un poco lo mismo, y el 518 pues está más abajo, pero es que vean lo difícil que es como llegar al artículo aquí está el 506, que todavía sigue explicando, ¿verdad? Pero para esa parte de lo peligroso, la recomendación es que ahí no se pongan complicados, porque lo cierto es que muchísimas actividades que no necesariamente están en la tabla, sí tienen, ¿verdad? Áreas de químicos, bodegas grandes incluso, ¿verdad? Donde van a tener el riesgo existente, pero que tal vez la tabla no los considera. En ese caso, pues, nuevamente, si no están en la tabla, pues en buena teoría no les va a corresponder, ¿verdad? La implementación del requisito. Sin embargo, ahí sí es cierto que sí podrían ustedes estar preparados para que tal vez más adelante en el futuro los lleguen a incluir. Llegué al 518, aquí está. Vean incluso el término, ¿verdad? Ocupaciones de reunión, ¿verdad? Entonces, acá es donde tenemos el alcance, ¿verdad? De esas ocupaciones de reunión, y vean que dice que no es una lista taxativa, ¿verdad? O sea, no puede ser que aquí todas las que se mencionan, que son las que yo señalé ahí, les puse en el otro archivo, pues son, digamos, como las más representativas, pero no significa que vayan a ser las únicas. Pero como muy bien señala Olivier, vamos a tener, digamos, como ese criterio de que son actividades masivas y que por tanto van a tener, digamos, como otro tipo, digamos, de alcance. Bien, Pablo, no sé si había alguna otra consulta. Sí, Pau, hay bastantes comentarios y preguntas. La siguiente es de Yaudicia Vargas, quien dice, la verificación se debe hacer cada 5 años. Correcto, sí, tal vez voy entonces a avanzar un poquito más en el material y vos tal vez vas filtrando las preguntas porque muchas ya las vamos a contestar de fijo acá con lo siguiente que está aquí explicado. Nuevamente, ¿quién debe realizar la verificación de las instalaciones? Acá lo van a tener explicado en el material que ya les vamos a mandar. Básicamente lo va a hacer entonces una UBIE, que es una unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Para que sea una UBIE es necesario que estén acreditadas ante el ECA. De momento en el país ya hay 2 empresas que lo están. Aquí nosotros les pusimos los nombres y les pusimos el alcance de la acreditación. Ahí ustedes pueden contactar a esas empresas. Una se llama BSS y otra se llama Salasa. Acá están los alcances vigentes.
que es importante que siempre estén revisando eso, porque no vaya a ser que alguien venga a presentarse como una UBI acreditada y que realmente no lo esté. En la página del ECA, en la sección de organismos de verificación, que acá también les ponemos la página del ECA y acá les ponemos la sección, ahí ustedes pueden encontrar todos los organismos de inspección que están acreditados en el país, solamente que no todos esos organismos que están ahí están acreditados para el alcance de la verificación asociada al tema eléctrico, ¿verdad? Pero puede ser que hoy, por lo menos hasta ayer, estaban estas dos. Tal vez mañana ya exista una tercera y así sucesivamente. Eso permitiría que entre más organizaciones haya, pues más, mejores tal vez precios haya también en el mercado y que ustedes tengan que estar pues revisando, ¿verdad? Si les corresponde para que puedan acceder siempre a un buen precio y a lo más importante, a alguien que realmente les pueda dar ese trabajo. Los siguientes profesionales son los CAPDI, que estos son profesionales con la certificación de actualización profesional en diseño eléctrico de edificios. Estos son profesionales que llevan como una suerte de especialización en sus carreras y que al final se certifican como profesionales CAPDI. Si ustedes ven la tabla, muchos de las actividades, la gran mayoría, pueden ser verificaciones que se realicen con CAPDES, que nuevamente entonces la diferencia va a ser principalmente el tema de costo, que tal vez el CAPDE me puede cobrar un poquito más barato que una UBI por la rigurosidad del proceso. Y los otros profesionales que también se autorizan son en términos generales miembros del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Ya ahí sí en términos generales, pero esos profesionales responsables no pueden hacer todas las verificaciones, solamente pueden hacer las que estén debidamente indicadas en la tabla, de manera que si la tabla no los indica, ¿verdad? No va a ser posible que ellos lo hagan, va a depender acá de la tabla. Para la lista de CAPDES de profesionales, ustedes deben de consultar el tema en el CEFIA. Acá también en el material les estamos poniendo el enlace donde ustedes pueden consultar esa información o pueden llamar directamente. Esa va a ser una información que nuevamente también se va a ir ya hoy, posiblemente eso esté lo que hoy les vamos a dar, ya tal vez mañana cambie y ya se vaya a desactualizar. Entonces tienen que estar siempre revisando esa información. ¿Para qué nos va a servir el certificado? ¿Verdad? Bueno, para el tema de la renovación del permiso de funcionamiento. Sin la certificado, si nos corresponde hacer esa verificación y no la hicimos, no nos van a poder entregar nuestra renovación del permiso. Entonces, es un requisito crucial que de verdad ustedes comprendan y más bien muchísimas gracias por conectarse hoy. La convocatoria fue ayer y bueno, es por un tema de que esto salió esta semana y queríamos que lo pudieran tener de primera mano y fresco, ¿verdad? Pero esa es la mayor implicación, que yo me quede sin permiso de funcionamiento o bien que me den un permiso de funcionamiento que pueda llegar a ser condicionado, ¿verdad? Que es también como un gran riesgo que podemos llegar a tener. Bien, el tema de la versión del código eléctrico es otro tema que es muy relevante, que lo puedan considerar, porque la NFPA, como ustedes saben, es una serie de códigos, una serie de normas que pasan en periódica y constante actualización. Entonces, el código eléctrico no es la excepción. En algún momento, ¿verdad? Cuando todo esto arrancó, teníamos la versión 2014. Ya hoy vamos, como les acabo de mostrar, con la versión 2020, ¿verdad? Entonces, digamos como que el código es un archivo que sí pasa con mucha frecuencia modificándose. A partir de ahí, acá el mismo reglamento estipula que entonces las instalaciones construidas con planos sellados antes del 15 de agosto del 2012
deberán evaluarse con base en el anexo B. O sea, a estas instalaciones, como el código se publicó, se oficializó después del 2012, no les podemos aplicar el código eléctrico por un tema de retroactividad. Entonces, a estas instalaciones, el mismo reglamento trae un anexo que trae como una lista de chequeo con la que se van a evaluar. Aquellas obras que fueron construidas posterior al 7 de febrero del 2019, estas van a tener que cumplir con la NFPA 14 del 2014. Y bueno, ustedes van a tener nuevamente que estar pendiente porque ya todo lo que posteriormente se haga, pues ya va a tener ahí que ir considerando la versión. Lo importante es que para efectos de cuál es la norma que a ustedes les van a aplicar, va a ser la que estaba vigente al momento de aprobación de esos planos en el CEFIA. Bien, y el tema de los 5 años que nos estaban preguntando, perdón, acá creo que hay una información como que no se está actando. Vamos a ver, esta es la primera y acá. Mira, es que lo está planteando esto acá como extrañísimo, está poniendo esto a la vista. Vamos a ver, ¿qué pasa? Esta otra parte también es muy importante y es el tema de qué pasa si ustedes no logran cumplir, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si alguien viene y les hace la inspección y al final, como resultado, les dice que les va a entregar una verificación condicionada? ¿Verdad? En ese caso, lo que significa es que ustedes van a estar sujetos a presentar un plan remedial con el fin de que les den el permiso de funcionamiento. Ese plan remedial va a depender, el tema del plazo para que ustedes lleguen a cumplirlo puede llegar a ser de 24 meses o de 36 meses, dependiendo del tipo de incumplimiento. Si es un incumplimiento moderado, entonces les van a dar 24 meses, o sea, 2 años, y si es un incumplimiento leve, pues les van a dar más tiempo, 36 meses, ¿verdad? Pero no importa, les van a dar, o sea, un permiso condicionado, ¿verdad? Donde entonces les dicen, bueno, yo aquí le doy su permiso condicionado, pero usted tiene esta fecha para poder cumplir, e incluso vean acá también otro requisito que se nos abre, es el tema de que debemos de estar presentando anualmente el informe de avance del cumplimiento de ese plan remedial. Eso también es súper importante tenerlo presente, ¿verdad? Que si entonces nos dicen que estamos condicionados, nosotros presentamos el plan remedial, nos van a dar plazo, pero una vez al año yo tengo que estar informando al ministerio sobre cómo estamos en el cumplimiento de este requisito. ¿Y qué pasa si mi instalación, una vez que me la revisan, me dicen que no cumple, que del todo no sería aprobada? En ese caso, lo que ocurre es que vamos a entrar con un tema de que se comprende que estamos en riesgo inminente. Y si eso es así, entonces no nos van a poder aprobar el permiso de funcionamiento del todo. O sea, aquí no hay posibilidad de que me den fecha, simplemente no se aprueba el permiso de funcionamiento. O sea, vendría eso asociado a una orden de clausura del emplazamiento, ¿verdad? Incluso si es algo todavía más serio, la norma habilita a que el CEFIA pueda solicitar a la compañía de distribución eléctrica el corte del suministro, o sea, que nos dejen de suministrar electricidad si llega a ser así de grave, y que pasemos al proceso de desconexión. Bien, esto era lo de la versión, y por acá también tenemos el tema de la consulta sobre el tema de la vigencia. Estos procesos de verificación vamos a tener que estarlos haciendo cada 5 años, porque cada 5 años las instalaciones pueden ir sufriendo un desgaste natural que nos obligue a tener que volverlas a revisar. Bueno, a nivel de material creo que básicamente esto era. Pablo, entonces aboquémonos al tema de las consultas. ¿Qué más tenemos por ahí que tal vez no hayamos dado respuesta?
Ok, hay varias consultas que están ligadas, la que ya leímos de que si la verificación es cada 5 años, esto ya se respondió, la respuesta es que sí. También en ese sentido, entonces, ¿cuál sería la vigencia de esa certificación del sistema eléctrico en el caso de una cafetería? Pregunta Jorge Acuña. Y también aunado a esto, citan el artículo 16 del, no veo la norma, está citada, creo que es del reglamento de los permisos sanitarios de funcionamiento, que dice que estos permisos tienen una vigencia de 5 años, mientras que el artículo número, tampoco lo he citado, de la Ley General de la Salud, dice que los establecimientos de servicio de alimentación al público e industrias de alimentos cuentan con un año de posibilidad para renovar automáticamente hasta por 5 años el permiso. Okay. Y el artículo 222 de esta misma ley dice que el permiso para operar un establecimiento de alimentos será válido por un año, salvo que las condiciones de este o de su funcionamiento o las infracciones que se cometan ameriten la cancelación anticipada del permiso o la clausura del establecimiento. Entonces la pregunta en este sentido sería, ¿por qué se habla de una vigencia de 5 años si el Ministerio de Salud indica que es solo un año? Es contradictorio. Muy buena pregunta. Bueno, con relación a la consulta de Jorge, hola Jorge, sí, serían 5 años indistintamente del tipo de actividad que sea, o sea, cualquier actividad que esté en la tabla que requiera pasar por el proceso, el certificado indistintamente del tipo les va a durar 5 años. Ahora, en relación a la pregunta de lo del año y lo de los 5 años, está muy buena la pregunta, eso se relaciona porque son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es la vigencia del permiso de funcionamiento y otra es la vigencia del certificado. Lo que nos va a durar 5 años es la vigencia del certificado, no del permiso de funcionamiento. Esto lo que significa es que yo puedo tener un permiso de funcionamiento que yo tenga que seguir actualizando todos los años, ¿verdad? Pero cada vez y con base en que yo voy a actualizar mi permiso de funcionamiento con base en los requisitos que están en el artículo 13. Ya se me perdió aquí el artículo 13 acá. Entonces yo presento todos los años los mismos requisitos de renovación. Cuando me pregunten por el certificado de verificación, simplemente lo vuelvo a aportar y lo aporto N cantidad de veces, 5 veces, ¿verdad? Hasta que llegue el año quinto y ya en el año quinto me toque volver a realizar esa verificación, ¿verdad? Pero son requisitos legales distintos. Uno es tener el permiso de funcionamiento y otro es tener la verificación. No sé si la persona que hizo esa consulta, si quiere ampliar, tal vez puede ser el momento. Fue Daniel Villalobos. Daniel, nos comentás si queda claro. Tal vez mientras, Pablo, vayamos avanzando a otra. Ok, otra pregunta es de... Ok, Daniel dice que no le queda claro. Ajá. Daniel, es que son dos requerimientos distintos. Una cosa es que yo tenga un permiso de funcionamiento, que la vigencia sea de 1 año, de 2 años, como lo trae acá este requisito, o de 5 años. Eso es un requerimiento. Y otro requerimiento es que yo tenga que hacer esta verificación. Si soy una actividad que mi permiso vence todos los años, o sea, no me dan más de 1 año, por ejemplo, yo todos los años tengo que renovar y cuando voy a renovar, pues simplemente aporto el certificado que tengo vigente, porque mi certificado de verificación me dura 5 años. Entonces, simplemente lo aporto hasta que se me agote. Cuando ya se me agote, entonces ya tengo que volver a tramitar un nuevo certificado para que se me valide el requisito. Y ese nuevo certificado nuevamente me va a durar 5 años. Ahora, si mi permiso de funcionamiento dura 5 años, o sea, tiene una vigencia de 5 años, pues ya está. Yo voy a hacer
cada 5 años, de casualidad me va a coincidir la fecha de vencimiento del permiso de funcionamiento con la fecha de vencimiento de la verificación de instalaciones eléctricas. Lo que es importante aclarar es que son documentos independientes que tienen fechas de vencimiento que pueden ser también distintas. Ahora sí, Daniel. Sí, Daniel, sí puedo hablar. También preguntó eso, si podía hablar. Sí, adelante, puede alzar su micrófono, sí. No lo escucho. Si quieres, Pablo, entonces vayamos avanzando a otra consulta. Ahora sí, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí, hola. Ok, un gusto. Sí, Paola, vea, pasa lo siguiente, es que yo hice la renovación del permiso de funcionamiento del comedor anteriormente y en un apartado de la página de ellos, del Ministerio de Salud, hay un documento que se llama DAC, requisitos previos, primera vez, y ahí se menciona el tema de la renovación. Ahora bien, en un apartado, antes de llegar a los requisitos de la renovación, dice puntualmente, para el caso de establecimientos de servicios de alimentación al público e industria de alimentos que hayan optado por el trámite de permiso de funcionamiento por 5 años, como se detalla en el artículo 16, inciso 2 de este reglamento, la renovación será automática de forma anual sin tener que presentar la solicitud de renovación. No estamos hablando propiamente del requisito de certificación eléctrica, sino más bien del permiso como un combo, por decirlo así. Entonces, yo me puse a indagar en el artículo 16, en el inciso 2, que en efecto dice vigencia del permiso. El permiso otorgado a los establecimientos clasificados en los grupos de riesgo A, B y C tendrán una vigencia de 5 años, con excepción de aquellos que la ley 5395 de la Ley General de la Salud le otorga una vigencia distinta, pero no se habla, digamos, de los requisitos, sino más bien del permiso completo, ¿verdad? Ahora, después, en la ley esta, en la 222, se habla que solamente se permite un año en los establecimientos de comida. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud ofrece optar, porque ese es el verbo que ellos utilizaron, optar por una vigencia de 5 años un permiso, si a un final la ley se va contradiciendo con el decreto y a un final el permiso queda en un año? Entonces, no me queda muy claro. Yo les hice la consulta al Ministerio de Salud y tampoco pudieron responderme bien, porque llegaron y me dijeron, primero que todo lo que indica el decreto de permisos, los permisos de alimentos solo se dan por un año. Ustedes pueden realizar el pago de $250, que es $50 por año. En el caso, ustedes pueden optar por el pago de 5 años, pero cada año durante los 5 años deben presentar ese mismo voucher. Entonces, no veo una correlación entre la respuesta que me dan y la pregunta que yo estoy haciendo, y en el sentido que trato de entender por qué la ley se contradice en ese aspecto. Sí, es principalmente por el tema del riesgo. Todos los establecimientos que tengan tipos de riesgo A o B son establecimientos que se van a entender que tienen un mayor riesgo, ¿verdad? Obviamente que los de C. Entonces, ese tema hace que la frecuencia con la que yo tenga que estar renovando pues sea al final del día mayor. Pero indistintamente, si por ejemplo a mí me tocara, a ver, partamos de un ejemplo súper hipotético que no existe, me dieron un permiso por 10 años de funcionamiento, entonces mi permiso va a estar vigente durante 10 años, ya les digo, eso no existe, porque en la legislación ese plazo no existe, pero pongámoslo en el ejemplo. Eso lo que significaría es que, listo, yo tengo un permiso vigente de funcionamiento, pero igual a los 5 años tengo que realizar una verificación de instalaciones eléctricas, porque la verificación tiene otro vencimiento y tengo que estarla haciendo cada 5 años, ¿verdad? Entonces ya esas otras tal vez, digamos, temas como burocráticos de por qué se establece que es un año o 5 o 2, ¿verdad? Ya eso, digamos, depende mucho como de cada actividad, pero al final lo importante, me parece, para efectos del tema que estamos tratando, es que nos llevemos la idea de que son documentos con vencimientos independientes y que pueden tenerse que renovar en fechas distintas. Claro, ¿Verdad? de hecho, curiosamente también me gustaría que también los interesados también sepan esto, es que pues yo me baso en la página de ellos, ¿verdad? En la información que ellos facilitan por los medios que ellos, no sé, hayan decidido usar, y de hecho la información es muy confusa, prácticamente que con eso me dijeron, no haga caso a lo que dicen los sitios, prácticamente mejor llame al área rectora
y nosotros le vamos a indicar cuáles son los requisitos que vamos a solicitar, porque también siguiendo esa línea, yo presenté un plan de salud ocupacional, presenté un plan de emergencias y presenté un plan de manejo de desechos que dice ahí, y me dijeron eso, nosotros no lo necesitamos, puede ser que otra área rectora lo solicite, pero nosotros no. Entonces, es curioso porque mantienen como una autonomía entre áreas rectoras, ¿verdad? Donde ellos solicitan a discreción de ellos qué necesitan, qué no, y con base a eso, ¿verdad? Toman la decisión de dar o no el permiso. Entonces, sí sería bueno que prácticamente solicitar toda esa información al área rectora correspondiente. Sí, eso es cierto. Aquí yo les estoy poniendo el link del reglamento oficial, ¿verdad? Que ya tiene todas las modificaciones que se han ido haciendo, ya incluye también los cambios de este otro norma, y acá vienen ya los requisitos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ocupan ir a un lugar digamos, jurídicamente correcto para poder saber cuáles son los requisitos que les corresponden, eso es en el reglamento. Todas las demás cosas que ellos nos faciliten pueden ser información de utilidad, pero no sustituye el reglamento como tal. Entonces ahí se los puse para que también lo puedan tener a disposición. Muchísimas gracias, Daniel, por la consulta. Pablo, ¿tenemos más dudas? Sí, Hania Thiel menciona, y las instalaciones construidas en los años 50 del siglo pasado, sin plano ni nada, pero con PSF en regla. Va a depender esas actividades de si van a estar incluidas dentro de la tabla o no. Si al final esas actividades están incluidas dentro de la tabla y tienen que hacer la verificación, básicamente lo que el reglamento dice es que van a aplicar, aquí lo tenemos, las instalaciones construidas antes del 15 de agosto del 2012, en esas entrarían las de los años 50, ¿verdad? Y también las del año 2011 y las del año 2012 antes de agosto, ¿verdad? Dice que esas, la verificación se les va a hacer no contra el código eléctrico, sino contra el anexo A, el anexo B del reglamento, que se llama instalación eléctrica de peligro inminente o de alto riesgo. Entonces es como otro tipo de formulario, otro tipo de información la que se va a validar. Otra pregunta de Jorge Acuña es, ¿esa duración de 5 años del certificado del sistema eléctrico está nombrada por el CEFIA o por la NFPA? Esa duración está nombrada por ninguno, está nombrada por el reglamento. El reglamento de oficialización del código eléctrico fue el que estableció que había que hacer este proceso cada 5 años. Si lo vemos acá, aquí tengo también abierto el reglamento. Vamos a buscar aquí el artículo. Pam, 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 pam. Aquí está el artículo 5, ¿verdad? Y por acá es donde me habla del tema de los 5 años. Ya casi se los ubico. Bueno, ya casi se los ubico, pero eso está aquí, Jorge, no está en otra parte, está acá directamente. Aquí se menciona, este informe tendrá una vigencia de 5 años. Vamos a ver, pero creo que por aquí viene un poquito más en específico ese. Todos los de los CAPDE, los de la UBIE y los de profesional responsable, todos tienen vigencia de 5 años. Ok, ¿qué más tenemos, Pablo? Tenemos un comentario anterior que no habíamos podido leer de Litsupsu. Además, otro punto importante para argumentar es que se espera que en las empresas los colaboradores cuenten con capacitación. Sí, es cierto. Al final del día, pues, la operación de un lugar de reunión pública va a ser una operación muy distinta al de una empresa. Van a tener riesgos diferentísimos y también la gente va a tener una actuación muy, muy distinta en un lugar en el otro. Sí, es cierto. ¿Qué más teníamos, Pablo? Por el momento nada más.
esos comentarios. Bien, bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta que les gustaría hacer, que les gustaría revisar. Tal vez este sería el momento. Este material nosotros ya mismo se los vamos a compartir a las personas que estuvieron en el webinar para que lo puedan tener, lo puedan revisar también ahí con calma. Tenemos una Vamos a ver. consulta nueva, Pau, Ajá. de Laurin Alfaro Rodríguez, y dice: si tengo una verificación eléctrica de junio de 2019 y debo renovar el permiso sanitario de funcionamiento en mayo del 2022, ¿debo hacer una nueva verificación eléctrica de acuerdo a estos cambios? No, esa misma verificación te funciona porque el requisito de que durara 5 años en vigor lo teníamos desde o sea, esto que estamos viendo hoy es una reforma, pero el reglamento original ya hablaba de los 5 años. Entonces, tu verificación del 2019 está súper bien, se te vencería en el 2024, ¿verdad? Ya ahí en el 2024 sí correspondería hacer una nueva proceso. Ok, súper bien. Bueno, yo aquí tampoco veo más consultas en el chat. Yo quisiera pues agradecerles a todos los que tuvieron el ratito para conectarse y pues comentarles nuevamente que el material se los vamos a estar enviando junto con las normas. Les hemos enviado durante esta semana información de eso, ¿verdad? Y ya con esto pues creo que ya les ampliaría y les quedaría todavía más claro. El anexo B, Eileen, claro que sí, con todo gusto, ¿cómo estás? El anexo B también lo vas a encontrar acá en la norma. Lo que pasa es que a veces Inalevi tiene este problema de que los anexos, las imágenes no las carga muy bien, pero se los vamos a hacer llegar ya en el correo que tuvieron ustedes esta semana de Nairi, ahí lo pueden encontrar, ahí viene el link de la reforma y ahí lo van a ver. De todas maneras, se los vamos a volver a adjuntar en este material. Aprovecho ocasión para decirles o recordarles que puedan estar pendientes y revisando que los correos que nosotros les enviamos desde Nairi les estén llegando bien. A algunas organizaciones esos correos les llegan a la carpeta de spam o a la carpeta de correos no deseados, pero deberían ustedes de sacarlos de esa carpeta y poder ¿verdad? Pasarlos a la carpeta de entrada para que no los tengan. El último que enviamos fue el día de hoy con este webinar para que puedan revisar antes de este envío. El otro que habíamos comunicado había sido el de las medidas COVID, así que por favor revisen que estén todos recibiendo la información adecuada. Si estamos dentro de su carpeta de spam, por favor pásennos a su carpeta de entrada y actívennos como un destinatario seguro, ¿verdad? Para que no tengan ese problema y siempre estén actualizados de todo lo que les estamos pasando. Bueno, creo que no teníamos por acá más inquietudes, así que pues agradecerles muchísimo el espacio, el tiempito y nos estamos conversando. Espero que en los próximos días cualquier apoyo que puedan requerir nos puedan estar avisando. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.